Dios me lo bendiga en esta mañana. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy que nos corresponde, pero primero vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Señor, gracias por las bendiciones que recibimos en el día de hoy, de ayer, y las que vamos a recibir en el día de hoy, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando, que van a escuchar esta escuela dominical. Señor, que esto sea de bendición a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos las gracias. Amén. El título de la clase de hoy es Se establece la dinastía de los reyes. Y el versículo clave lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 49, del versículo 10, que dice lo siguiente. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y la verdad central dice, la dinastía de los reyes de Israel prefiguraba el reinado eterno de Jesucristo. Y vamos a estar desarrollando tres temas. El primer tema es Saúl, el primer rey. El segundo tema es David, el rey pastor. Y el tercer tema es Salomón, el rey constructor. Vamos a hacer un pequeño resumen de las dos primeras clases. La primera clase, el título era La gran historia comienza. Y estuvimos explicando en relación a la creación del mundo. Y cuando hablamos sobre la creación del mundo, tenemos la base en la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis el periodo por el cual Dios creó el cielo y la tierra. Por eso que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, y Dios entonces procede a la creación de la tierra en 7 días. 6 días de trabajo arduo y el último día para descanso. Cuando explicamos en relación a la creación de Dios, nosotros nos encontramos con un grupo de los ateos, de los cuales no creen en la existencia del Dios. Por consiguiente, ellos no creen lo que dicen las escrituras en relación a la creación. El otro grupo que encontramos son los materialistas. Los materialistas, ellos no pueden explicar o no pueden entender lo que es la creación a través de un ser divino, porque ellos dicen que la creación todo es materia, pero a la misma vez ellos no pueden explicar la procedencia de la materia. Y cuando vemos al hombre, el hombre en sí tiene varias teorías en relación a la creación, pero en resumen no pueden sustentar la creación en general. Pero nosotros cuando vamos al libro de los Salmos, Salmos capítulo 95, entre uno de los otros libros que nos habla en relación a la creación, porque también lo vemos en Isaías y también lo vemos en el libro de Job. Pero escogí este versículo que dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Aquí vemos una promesa. Ahora, en la segunda clase nosotros estábamos hablando también sobre cómo Dios llamó a este hombre Abraham de Ur de los Caldeos con 7 promesas. El propósito por el cual Jehová llamó a Abraham era porque cuando él hizo el mundo, él creó al hombre y la mujer, Adán y Eva, y ellos desobedecieron.
La desobediencia trajo por consiguiente el pecado. Y el pecado lo que trajo fue la separación de Dios con el hombre. Ya no había comunión con Dios a causa del pecado. Y era necesario que naciera un redentor, viniera un redentor para poder establecer nuevamente la relación de Dios con el hombre. Por consiguiente, entonces Jehová llama a este hombre Abraham, se le llama el hombre el padre de la fe, y le da 7 grandes promesas. Entre las promesas que vemos en Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, con esas 7 promesas que le hace Jehová a Abraham, nosotros vemos que esas 7 promesas también se las repite a Isaac y a Jacob. Bien, en la segunda clase estuvimos hablando también sobre el nacimiento de una nación. Y cuando vemos el nacimiento de una nación, tenemos que ver hacia José. Y tenemos que ver sobre José porque cuando sus hermanos vendieron a José como esclavo y José tuvo que terminar en Egipto, pasó por muchas situaciones tan difíciles en la cual llegó hasta a la cárcel. Pero algo que nosotros vemos en todo esto que nos explica las escrituras, que el plan y el propósito de Dios era de preservar una familia, la familia de José, en la cual reposaban las promesas que Jehová le había dado a Abraham, y por consiguiente de esa familia iban a ser el Mesías, el Redentor del mundo. Llegó una gran hambruna sobre la faz de la tierra y Jehová se lo reveló a José. Y en esa revelación entonces él le explicó al faraón el sueño que él había tenido, que era necesario entonces guardar mucha comida porque iba a haber un periodo de tiempo en la cual la tierra no iba a dar fruto. La familia de José, Jacob y sus hijos estaban pasando por hambre y tuvieron que llegar a Egipto, en el cual nosotros sabemos ya la historia, cómo José se le reveló a sus hermanos, se le reveló a su padre, y por consiguiente el faraón permitió que la familia de José pudieran establecerse en Egipto. Aproximadamente entraron 70 personas a Egipto, la familia de Jacob, 70 personas, y se establecieron en Egipto allí. Pasaron alrededor de unos 400 años pasaron. Así que el nuevo faraón ya no conocía sobre quién fue José, ni tampoco conocía lo que él había hecho para preservar al pueblo egipto. De estos 70 parientes o hijos de Jacob que entraron, los hebreos se multiplicaron de una manera extraordinaria. Y los egipcios vieron eso como un gran peligro. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos tuviesen cualquier conflicto con una nación enemiga, ellos temían de que los hebreos se pudiesen aliar a los enemigos y caer en contra de los egipcios. Por consiguiente, lo que se le ocurrió al faraón fue, número 1, que todos los niños varones que naciesen, las parteras tenían que matarlo. Y número 2, entonces le puso más trabajo o trabajo fuerte a todos los israelitas para agotarlos. Por consiguiente, nosotros vemos que un niño
que nació, que fue Moisés, su madre lo puso sobre una canasta y en la canastilla lo puso sobre el río Nilo y pasaba la hija del faraón que lo rescató y lo llevó al palacio a vivir como su hijo. Algo que vio Moisés ya de grande, edad de 40 años, algo que vio fue cuando un Egipto estaba maltratando a un hebreo y Moisés lo mató. A consecuencia de eso, nosotros vemos que Moisés tuvo que salir, huir de Egipto porque él temía por su vida. Ahora, estando Moisés pastoreando las ovejas de su yerno Yetro, tuvo la revelación en el cual Jehová se le presentó a él a través de una zarza que ardía. Y cuando se le presenta sobre esa zarza que ardía, él quiso acercarse para ver por qué ardía y no se consumía. Ahí fue cuando Jehová le dijo y le revela que no se acerque porque el lugar que está pisando es lugar santo. Y le da una encomienda. Y esa encomienda era de que tenía que regresar a Egipto y sacar a su pueblo de la esclavitud porque ya el clamor del pueblo había llegado a los oídos de Jehová. Hay una conversación o un diálogo entre Moisés y Jehová. Y le dice Moisés entonces, ¿cómo me presentaré delante de mis hermanos? ¿Cómo me presentaré delante del faraón? ¿Qué le digo? Y dice Jehová, dile que yo soy el que soy. Yo soy involucra muchas cosas. Yo soy el creador, yo soy el sanador, yo soy el redentor, yo soy el que escucha. Yo soy tantas cosas, infinidades de cosas. Y así nosotros vemos que Moisés se presenta delante de sus hermanos, se presenta delante del faraón, pidiéndole de que dejara salir el pueblo hebreo. Antes de que el pueblo pudiera salir, porque era pueblo en esa oportunidad, en esa ocasión, el corazón del faraón se endureció, que él no quería que el pueblo saliera. Por consiguiente, Jehová entonces manda 10 plagas. 9 de las plagas fueron directamente a los dioses de los egipcios. Ellos creían que el Nilo regaba porque tenía un dios. Ellos creían que el ganado era fuerte, era saludable porque había un dios que lo protegía. Ellos creían que las cosechas eran abundantes y así sucesivamente. Cada uno de estas plagas que se mandaron eran porque ellos pensaban que tenían un dios protector. Así que todas las primeras 9 plagas fueron directamente hacia los dioses de los egipcios. La última plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, se le llama entonces, fue una fiesta, se le llama la fiesta pascual. Y esa fiesta pascual es el tipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo como el Cordero perfecto y la sangre de Cristo que nos redime, que nos limpia, nos purifica, nos justifica y podemos nosotros tener la comunión nuevamente con Dios a través de Cristo Jesús. El hebreo tenía que derramar la sangre del corderito y ponerlo sobre el dintel de la puerta, que al pasar el ángel de la muerte, ninguno de los primogénitos moría, pero en donde no estaba la sangre del cordero, entonces moría el primogénito. Al final pudieron los hebreos salir. Y salieron aproximadamente más de 6,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ya cuando estuvieron en el desierto, allí entonces Jehová le da al pueblo de Israel
los mandamientos, le da las leyes y le da las instrucciones religiosas, ceremoniales y sacerdotales. Ahí lo constituye el pueblo como una nación. Entonces ahí nace la nación de Israel, ya establecido. En el día de hoy, al final de que el pueblo de Israel estaba en el desierto, tenían que entrar a la tierra prometida. Moisés no llega a entrar a la tierra prometida. Samuel hace entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué recibe las instrucciones de Jehová que cuando vayan a entrar, ellos tenían que haber matado a todos los habitantes que estaban en esta tierra, los jebuseos, los heveos, los jebuseos, todos tenían que ser muertos. Y también le dice a Josué y le dice al pueblo de Israel: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropiezo en medio de ti. Por eso que era necesario de que los exterminara. En la semana anterior terminamos con el discurso de Josué cuando él llamó a los israelitas a servir a Dios, pero la conclusión del libro de Josué indica que los israelitas sirvieron a Dios solo hasta la muerte de Josué. Ellos tuvieron mucho conflicto para servir a Josué, a Dios. Posiblemente el conflicto era de que ellos estaban centrados más que todo en los líderes, en lugar de estar centrados en Dios como el verdadero líder nacional y personal. Ellos se olvidaron por completo de Dios, sino que estaban enfocados en el líder, pero no en el Dios. Uno de los errores que hizo Josué fue cuando se presentó los gabaonitas delante de él, tratando de hacer alianza, y engañaron a Josué. Cuando ellos se presentaron delante de Josué, ellos se presentaron con los zapatos rotos, las sandalias rotas, los vestidos ya casi como, eran como mediocres, por resumirlo. Decían que no tenían pan, que no tenían agua. Y entonces, a la ligera, Josué entonces hace un pacto, olvidándose de la ley de Moisés. En Éxodo capítulo 34, 11 le dice: guarda de lo que te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al geteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. En el libro de los Jueces se registra un tiempo después de Josué, cuando ya no había un líder central y fuerte, y parecía que el ciclo de pecado y opresión estaba fuera del control. Y parece que el pueblo consideró el problema como una deficiencia política y no una deficiencia espiritual. Ellos pensaban que si ellos tenían un rey como las otras naciones, ellos podían vencer el ciclo de la opresión. Durante muchos años, los israelitas sufrieron de la opresión de los que los rodeaban, debido a su propia desobediencia y también a la desobediencia de la ley de Dios. Dios le había dado profetas
cuando le dice, dijo en el libro de Josué, Samuel lo encontramos, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque te han desechado, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El profeta estaba triste porque cuando el pueblo se acerca pidiéndole rey, el profeta en esa tristeza se presenta delante de Jehová y Jehová le dice entonces, no, a ti no te han desechado, a ti no te han desechado, me han desechado a mí. Ellos no quieren que yo sea su Dios, ellos quieren a un rey que los dirija, que sea su líder. ¿Qué aprendemos nosotros? Que la raíz del problema de los israelitas era que ellos habían desechado a Dios como su rey. En el libro de Deuteronomio nosotros encontramos cómo se mencionan las pautas por las cuales cómo elegir al rey. El plan de Dios incluía un líder fuerte y capaz. Un líder similar a Moisés, a Josué y a Samuel. Pero el problema se centró en el motivo de la solicitud. La solicitud de los israelitas era que ellos querían un rey que lo gobernara como las otras naciones. O sea que ya ellos no querían un sistema teocrático en donde Dios era el centro, sino que este rey los iba a gobernar a ellos como las otras naciones. Cuando ellos se acercan al profeta, le dice, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En este versículo subraya el hecho de que los israelitas habían abandonado a Dios y parece que el pueblo consideró que su problema, el problema que ellos tenían, era una deficiencia política y no una deficiencia espiritual. Ellos estaban considerando que si ellos tenían un rey como las otras naciones, ellos podían vencer el ciclo de la opresión. O sea, que iban a tener un rey que los iba a defender a ellos sobre las otras naciones, olvidándose de lo que Jehová había hecho para sacarlos a ellos de la esclavitud de Egipto, traerlos a través del desierto, suplirle y hacerlos entrar a una tierra a donde ellos no habían labrado, pero había comida. Ahora, el problema de Israel fue la consecuencia de que ellos habían abandonado la promesa de seguir al Señor y también abandonaron el pacto que tuvieron con Jehová. Ellos habían abandonado a Dios al participar en la idolatría y también lo habían abandonado a él como rey y a Samuel como su profeta asignado. Ahora, Jehová le dice entonces a Samuel, le da a Samuel unas instrucciones. Él tenía que ir a ungir a Saúl, quien sería el tipo de rey que el pueblo quería. Estamos viendo aquí algo muy interesante. Es el tipo de rey que el pueblo quería. Sin embargo, vamos a ver después que David fue el gobernador que buscó Dios para ser elegido. Por eso que nosotros vemos en las escrituras que nos dice que David fue entonces conforme al corazón de Dios. En el 1 de Samuel 9:17 dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo.
Seguimos. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a nuestro Dios y os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejanza a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Qué vemos aquí? Dios respondió a la solicitud de Israel y les dio lo que querían. El rey que eligió para ellos tenía todas las cualidades que deseaban. El pueblo estaba feliz de ver el nombramiento de Saúl como su rey. Vamos a ver cómo Saúl le falla a Dios. Número 1. Cuando Saúl desobedeció al no matar a Agar, el rey de Amalek, y la consecuencia de su desobediencia fue que Dios se alejó de él. Número 2. Saúl dejó que los soldados tomaran ganado después de que Dios le había ordenado destruir todo. Así que Saúl dejó que los soldados tomaran ganado y tomaran oro. Número 3. Saúl desobedeció a Jehová al ofrecer un sacrificio en vez de esperar a Samuel para que él lo hiciese. Y número 4. Saúl les ordenó a los oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarlo, cuando también eso era prohibido para el pueblo de Israel. A consecuencia de eso, nosotros vemos que Jehová le habla al profeta y le dice que había ya desechado a Saúl como su rey. Y vemos que Samuel estuvo una noche llorando y clamando por Saúl, el rey de Israel. Y Jehová entonces le dice le da otras instrucciones al profeta. Las instrucciones que le da entonces es David, el rey pastor. La decisión de Saúl de desobedecer a Dios decepcionó a Samuel, pero Dios tenía más tareas que encomendar a Samuel. Debía ungir al segundo rey de Israel, de cual descendería el Mesías. Samuel ungió a David algún tiempo antes de llegar a su trono. Entonces vemos en 1 de Samuel, capítulo 16, del 1 al 3, que dice: entonces dijo Samuel a Isaí:
¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel se refiere a Moisés como el legislador y a David como el gran rey. Sin embargo, ambos fallaron en obedecer a Dios y como resultado a Moisés se le prohibió entrar a la tierra prometida y a David no se le permitió construir el templo. Y cuando vemos esta parte que dice que estos hombres fallaron, Saúl falló, Moisés falló, Josué falló, Abraham falló. Está la naturaleza humana del hombre. Todos fallamos. Todos fallamos. Pero hay una gran diferencia en fallar y no reconocer sus errores y fallar y humillarse delante de la presencia de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Saúl siempre se justificó de todos sus males, de todos sus hechos. Él siempre se justificó. Pero cuando vemos a David, David siempre se humilló delante de Jehová cuando él reconocía que él había fallado a Jehová. Cuando David sentía que él había fallado a Jehová, eso era algo de que él no podía dormir y no podía estar tranquilo hasta que él no encontrara esa paz después de humillarse delante de la presencia de Dios. Y así encontramos muchas personas que pueden tener tantas fallas, porque tenemos fallas, no somos perfectos. Y en una u otra manera, en una u otra ocasión vamos a fallarle a Dios, vamos a fallarle a nuestros hermanos, vamos a fallarle a nuestras amistades, vamos a fallarle a nuestros familiares. Pero es grande cuando usted reconoce que ha fallado y usted sabe humillarse y pedir perdón. Ahí es cuando Dios nuevamente te levanta. Ahí cuando Dios nuevamente te restituye. Ahí es nuevamente cuando tú consigues esa paz espiritual porque ya el perdón ha llegado, has reconocido y te has humillado en pedir perdón. Y ese fue uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel, que en las clases sucesivas vamos a estar viendo, porque ellos entraban entonces en un círculo vicioso de pecar, reconocer, humillarse, restituirse, que Dios lo restituía nuevamente. Era un círculo vicioso que estaba el pueblo de Israel. Y es un círculo vicioso también que muchos cristianos han tenido como un estilo de vida. Ellos pecan, reconocen que han pecado, se humillan delante de Dios, buscan que Dios nuevamente los perdona. Dios en su gran misericordia los perdona. Hay un periodo de paz, un periodo de tranquilidad y nuevamente vuelven el pecado. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ser del corazón, y cuando se hace del corazón es cuando uno ve que hay un renacimiento, es una nueva criatura. Esta fue la diferencia entre David y entre Saúl. Saúl siempre se justificó en otros, pero David siempre buscó la presencia del Señor en humillación. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectándose. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos hacia adelante. El tercer punto que vamos a desarrollar
Salomón el constructor. Y vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, que dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Dios no permitió de que David construyera el templo porque había sido un hombre de guerra. Había derramado mucha sangre. Así que entonces le dice a David que el templo sería construido por su hijo Salomón, un hombre que reinaría en paz. Durante el periodo de reinado de Salomón fue el único periodo en el cual todas las tribus de Israel vivieron en paz, en armonía, sin guerra. Fue el único periodo. ¿Ok? Cuando venimos a ver sobre la construcción del templo, hay algo que nosotros vemos. Salomón no escatimó gasto ni escatimó esfuerzo en la construcción del templo. Aunque luego desobedeció a Dios, el templo que construyó fue un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Este templo, el templo de Salomón, fue destruido por el ejército de Nabucodonosor en el año 587 a.C. y fue reemplazado por el templo de Herodes. Y este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. A David no se le permitió construir el templo, pero en Primera de Crónicas, capítulo 28, señala que David hizo una planificación exhaustiva para la construcción del templo. En Segunda de Crónicas también relata la construcción del templo por la obra de Salomón. Enfatiza también cómo Salomón empezó su reinado. Lo primero que hizo fue pedir sabiduría desde el principio. En Segunda de Crónica 1, del 1 al 6, nosotros encontramos también la dedicación del templo que fue en Gabadaón, y donde estaba el templo, y allí Salomón ofreció 1000 holocaustos en el altar de bronce. Así en el capítulo 6, del versículo 1 al 11, también presenta al Salomón en una serie de discursos para la dedicación del templo que ya estaba terminado. El templo estaba lleno de la gloria del Señor. Y esto reflejó o refleja la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo. Ahora, la fama de Salomón fue escuchada o fue oída por todo el pueblo que había alrededor de Israel. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos entonces que la reina de Saba ve el amor de Dios por su pueblo Israel. A veces las personas que nos rodean pueden ver la mano de Dios sobre nuestras vidas en diferentes maneras. En Segunda de Crónicas, capítulo 9, del 1 al 8, nos habla a nosotros que esta reina reconoció las bendiciones de Dios sobre Salomón, tanto por su riqueza como por su obediencia a Dios al ofrecer sacrificio. Del mismo modo, las personas hoy deberían de ver a Dios en nuestra vida por nuestras acciones y actitudes como nuestra obediencia a Dios.
Y aquí me detengo. ¿Por qué me voy a detener aquí? Porque cuando dice que las personas deberían de ver en nuestras vidas, en nuestra vida, deberían de ver a Dios por nuestras acciones y actitudes, es porque nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Si Cristo mora en mí, si Cristo mora en ti, nosotros somos embajadores de Dios. Somos embajadores de Cristo. Y si somos embajadores de Dios y somos embajadores de Cristo, ellos deben de ver a Cristo en nuestra vida reflejada. Mire, las malas acciones, ya eso tiene que quedarse atrás. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y al ser templo del Espíritu Santo, debemos de dar testimonio del que mora dentro de nosotros. Es más grande, es poderoso y es santo. Y como Él es santo, nosotros somos llamados a ser santos también. ¿Ve? Entonces así nosotros podemos demostrar nuestra obediencia a Dios. Y al mostrar nuestra obediencia a Dios, nuestra sumisión a Dios por el amor y la misericordia que ha tenido sobre nosotros, sobre nuestras vidas, entonces estamos reflejando a Dios en nuestra vida. Al reflejar a Dios en nuestra vida, somos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, el cambio que Cristo ha hecho en nosotros, por lo cual nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Seguimos con la reina. La reina de Saba. Saba puede referirse al reino de Etiopía o a un reino llamado Saba, que se encuentra o se encontró al sur de Arabia. Este reino fue muy famoso por su incienso y por su mirra. Esta reina vino a visitar a Salomón porque le habían contado grandes historias sobre su riqueza y sobre su sabiduría, y ambos casos o ambas cosas la impresionaron. Un principio clave que proyecta esta historia es que alguien que no pertenecía al pueblo de Dios fue testigo de que Dios debía ser alabado por su complacencia en Salomón y porque le ha puesto por rey sobre ellos para que haga juicio y justicia. Usted ve cómo es que una persona que no conoce al rey de Israel, ella escuchó, no que lo había visto, porque ella había escuchado lo que Jehová había hecho con este pueblo y lo que Jehová había hecho con Salomón, cómo se había complacido en Salomón para que él fuese rey sobre este pueblo, y siendo rey sobre este pueblo pudiera hacer juicio y también justicia. A veces, no es que a veces, es que siempre los ojos del mundo están puestos sobre los ojos de los cristianos. Por eso que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que estar caminando en santidad. Especialmente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, nosotros nos encontramos y nos damos cuenta de que los tiempos se hacen tan cortos y que tenemos que predicar el evangelio. Y el predicar el evangelio no solamente es pregonarlo, sino que también con testimonio. El testimonio del cristiano vale mucho, vale mucho. Hay un dicho en mi país que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si nosotros andamos con Cristo, tenemos que caminar con Cristo y tenemos que testificar de Cristo, y nada mejor que en nuestra vida.
Si usted ha sido una persona que ha sido limpia por la sangre de Cristo, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted es una nueva criatura. Y siendo una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas estas son hechas nuevas. Y como nueva criatura en Cristo, usted va a caminar de acuerdo a los preceptos que habla las Escrituras. Ahora, dice la palabra de Dios, y dijo al rey, cuando se presenta la reina Saba, y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. He aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Te veo como el hombre reconoce cuando la mano de Dios está puesta sobre su hijo. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, somos bendecidos y bendecimos a los otros. Por eso que es necesario que nosotros busquemos la presencia de Dios diariamente. Y a buscar la presencia de Dios, nosotros nos llenamos de Cristo, nos llenamos de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo. Y a estar lleno del Espíritu Santo, entonces vamos a reflejar a Cristo. Reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Y al reflejar en Cristo en nuestras vidas, nosotros somos testigos. Y así la gente que está alrededor dice: tú eres diferente. No eres como los otros. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Cuando la reina de Saba llegó a Israel a ver quién era este rey. Yo tengo que conocerlo, tengo que verlo, tengo que verlo porque he oído tanto lo que han hablado en relación al rey de Israel que yo voy a Israel a conocer quién es Salomón. Y cuando ella se encuentra con este rey, entonces que ella ve cómo él trata a sus soldados, cómo vive él, la comida que come él, la comida que come su soldado, cómo está el pueblo, cómo está la paz, cómo él se relaciona con los demás. Entonces se da cuenta de la grandeza, no de él, sino la grandeza de Dios sobre él. Porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada, no somos nada. Y esta reina reconoce algo, que lo que Dios hace en este hombre es grande. Cuando ella dice que todavía lo que le habían dicho no se asemeja a lo que ella ha visto. ¿Ve? Entonces, lo que Dios hace en nosotros, si nosotros lo permitimos, otra cosa, si usted lo permite, si yo lo permito, lo que Dios hace en nosotros es grande. Y siendo grande lo que Él hace en nosotros, entonces nosotros vamos a reflejar la grandeza de Dios. Recuerde que la grandeza no es suya. Usted no se puede tomar la gloria porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ve? No haga como Saúl. Haga mejor como David, que se humilló. Y haga como Salomón, que él reconoció. Porque lo primero que hizo Salomón cuando él recibe el reino fue pedir sabiduría. Después que dedica el templo, después que queman más de 1000 holocaustos, corderos en el altar de bronce, después que él hace todo ese sacrificio, pidiendo la dirección de Dios, buscando la unción de Dios, buscando la dirección de Dios, entonces él le pide a Jehová sabiduría
para dirigir a este pueblo. Y Jehová se lo concede. Jehová le concede la sabiduría, le concede el conocimiento para que él pueda dirigir el pueblo de Israel. A tal punto que dice que no se encontró, dice la palabra, que no ha habido un hombre como Salomón en toda la faz de la tierra. Que en el día de mañana Jehová también pueda decir que no se ha encontrado un cristiano como tú, como yo, que hemos dado el testimonio de Cristo en la tierra, porque siendo nueva criatura, Dios ha hecho grandes cosas en medio de su pueblo. Dios le bendiga. Esta es la clase que nos corresponde en el día de hoy y quiero saludar a todos los hermanos que se han conectado. Especialmente quiero saludar a mi hermana Aida, allá en Panamá. Feliz cumpleaños, por cumpleaños de ella. Y la felicitamos y la bendecimos en el nombre de Cristo. Ella no se pierde la escuela dominical. Dios te bendiga, Aida, te amo mucho. Bendiciones a todos los hermanos y nos vemos en el templo. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de impartir esta clase. Señor, sabemos, Padre amado, de que esta clase ha impactado nuestras vidas y queremos ser diferentes. Queremos de que tú mores en cada uno de nosotros y que nosotros seamos testigos fieles de las grandezas que tú haces en medio de nosotros. Lo que tú has hecho en mi vida, lo que tú has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias porque ha habido un cambio y ese cambio se ha reflejado Cristo en mi vida, Cristo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor, para darte gracias, gracias y gracias una vez más. Señor, bendícenos, Señor, guárdanos, cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos Dios mediante para el próximo domingo con la siguiente clase. Hasta luego.